Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Una vez más me encuentro con el pastor Arturo Norero, pastor de la Iglesia Bautista Betania, en un tema impresionante, la vida después de la muerte. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias al señor David, aquí espectacularmente en este precioso país de Quito, Ecuador, que mandamos esta señal a todo el mundo, estrenando la página web. Y ya me contaron que estás llegando a los 5,000, que están visitando tu página www.historiadelfuturo.tv, y también este programa que es retransmitido en www.dileunamigo.com. Y además, ORG. Y además la cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico 4 veces por semana, y los programas en Venezuela a través de la obra Luz del Mundo, Arturo. ¡Qué bendición! A más de 60 canales de televisión en todo el mundo está llegando esta señal, y para que usted, ahora con Biblia y papel y lápiz, comience a verificar las verdades de la vida para que nos preparemos para algo que es ciertísimo: la muerte. Me escribieron de Guatemala a raíz del último programa que hicimos contigo, Arturo, la reencarnación. Eso es muy bueno. Y estaremos topando en este día la muerte, la reencarnación. Se deben de cremar a los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Es la práctica más común ahora. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Qué dice el Señor? ¿Y por qué esa práctica en estos tiempos, David? Es una práctica pagana, desde ahí vamos anticipándonos, pero yo creo que el tema que tenemos que desarrollar, Arturo, es muy importante. Así es. ¿Qué es la muerte? Bueno, todavía no me he muerto, gracias a Dios estoy vivo, pero cuando me muera yo te mandaré una cartita para ver si para que diga, la Biblia tiene razón, la Biblia tiene razón. ¿Qué es la muerte? Bueno, eso es algo que todo el mundo teme, David, teme. Cuando hablamos de la muerte, la gente se aterra, pensar que algún día lo van a poner en un hueco, o que lo van a quemar, o que lo van a enterrar. A muchos les llena de desesperación. Como dijimos en el programa anterior, David, la muerte llegó a causa de la desobediencia y del pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, vino la muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Antes de hablar, ahora sí, para entender lo que es la muerte, David, mucha gente cuando llega a este versículo dice, Dios les prometió que ese mismo día iban a morir, y después nos damos cuenta que Adán vivió 900 años y no se murió. 930 años, como dice Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Dios parece que se equivocó, porque él dijo que el día en que tú comieras morirás, y vivió 930 años y no fue en un día. Claro, pero él le habla de que moriría espiritualmente en ese mismo instante, quedó separado de la presencia de Dios, porque Dios lo expulsa del huerto. Mira, fíjate que lo bota. Así es verdad. Lo expulsa de su presencia. Lo expulsa de su presencia, lo saca a causa del pecado. Pero también podríamos decir que un día para el Señor es 1000 años y 1000 años es un día. Sí. Para que de las dos formas, se muere espiritualmente, pero en el tiempo del Señor no llegó ni siquiera un día del Señor. Me parece un tanto forzar el versículo, Arturo, pero yo creo que es claro. Cuando podríamos ir otra vez al Génesis, cuando Adán es expulsado del huerto del Edén, lo expulsa de la presencia de Dios. Dios estaba en el huerto y lo expulsa del huerto, es decir, murió espiritualmente, quedó separado de Dios, y de ahí en adelante la humanidad entera. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lebrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edom querubines y una espada encendida que se revolvía sobre todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Exacto. Entonces aquí queda patentizado que el día en que pecó murió. Quedó separado, ese mismo momento Dios lo expulsó del huerto. Entonces podríamos decir que la muerte es la separación de algo con algo. Claro, en este caso de alguien con alguien. La muerte espiritual es la separación de la criatura con su creador. ¿Ya? Lo que habíamos visto en el programa anterior. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano es pecador y está destituido de la gloria de Dios a menos que se arrepienta. Es verdad. Pero toma en cuenta que la muerte física, y es de lo que vamos a hablar. Perfecto. La palabra tánatos, esta palabra es clave. La palabra muerte proviene, bueno, más claro, la tanatología explica la vida después de la muerte en la Biblia. En el anterior programa hablamos de la tanatología médica, que es preparar a la persona para la muerte, a un desahuciado, a una persona, ¿verdad?, que está con una enfermedad, un moribundo, por ejemplo, o preparar a la misma familia del moribundo para ese momento difícil que es la partida del ser querido. Segundo lugar, la tanatología legal o medicina forense, que hace un análisis de balística, autopsia, necropsia, hasta encontrar un mortis causa, una causa de muerte ante la ley.
para que se expida el certificado de defunción. Y el tercer aspecto de la tanatología es la tanatología bíblica. Como dijimos en el anterior programa, Arturo, el primer personaje en la historia en usar la palabra muerte fue Dios. Así es. Y el primer libro en hablar de la muerte fue la Biblia. Así es. Nadie conocía ese término sino Dios y después la Biblia. Perfecto. La muerte en sí, esta rama de la tanatología que estudia la muerte, es muy importante porque partamos de la etimología de la palabra griega. La palabra tanatología proviene de la palabra thanatos, que significa, en honor a la verdad, separación. Curiosamente y patentemente significa separación. Sí. Separación. Pero ¿qué es lo que se separa acá? Lo inmaterial abandona lo material. Arturo, la Biblia demuestra que el ser humano es tripartito. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, dice textualmente la Biblia, y el mismo Dios de paso santifique por completo en todo vuestro ser. 2 puntos, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, este cuerpo que nosotros tenemos se queda en la tumba, pero lo interno tiene que desalojar en el momento de la muerte. Es más, la rigidez cadavérica puede marcar la muerte de lo físico. ¿Qué es la rigidez cadavérica? Cuando una persona ya no tiene pulsaciones, cuando todos los signos vitales están perdidos, cesaron, gracias por ayudarme con la palabra, cesaron los signos vitales de la persona. Ese momento la persona ya está, literalmente se da médicamente por muerta, clínicamente muerta. Pero aquí hay un factor que es importante, Arturo. El alma sale del cuerpo, no se queda ahí. Ese momento, cuando se paraliza la circulación, cuando el corazón deja de bombear, el alma tiene que salir del cuerpo, debe desalojar. Ahora, déjame detenerte ahí porque esto es algo precioso que tú lo explicas muy bien en tu libro. Algo que a mí me agrada es esa forma como tú dices, porque a veces uno no ha entendido lo que es material y lo que es espiritual. A veces la gente, uno no entiende que cuando uno se muere, esto que es solamente una caparazón, que es como una concha, es una cáscara, tiene que volver al polvo de la tierra. Es una cáscara. Pero el hombre interior, ese es el que sale. ¿Qué ocurre exactamente cuando uno se muere, David? El alma sale del cuerpo. Y la Biblia es textual, Santiago 2:26, que el cuerpo sin alma está muerto. Dice la palabra de Dios, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu y por ende también sin alma, aunque hemos aclarado que el espíritu no es alma y el alma no es espíritu, pero son cosas espirituales e inmateriales que son la esencia misma del ser humano. Esto es la figura solamente externa. Esa es la verdadera vida, David. Claro. No es este cuerpo ni la sangre rodeando. Lo que hace que todo esto funcione es el alma y el espíritu, David. Claro. Ahora, Arturo, hay un punto que es clave. En la Biblia se puede ver que cuando una persona muere, el alma desaloja el cuerpo. Sí. El cuerpo expulsa el alma, es que ya no hay sentido de estar ahí dentro. Génesis 35, 17, 18, vamos a ver un ejemplo claro en la palabra de Dios al respecto, Arturo. Sí. Gracias por cooperarme, porque creo que este programa, Arturo, va a iluminar, a hacer entender muchas cosas. Y algo que también me preguntan a mí, del otro programa, me escribieron a mí también decir, nos vamos a conocer en el cielo, David. Claro. ¿Qué cuerpo vas a tener tú? ¿Cómo nos vamos a reconocer? ¿Seguiremos siendo físicamente bien? Eso lo contestas enseguida. ¿Te preocupas si vas a tener barba en el cielo? Es que eso, imagínense, todos vamos a tener barba hasta los que se afeitan. Génesis 35, 17 y 18 dice así. Y aconteció como había trabajado en su parto, hablando de Raquel, la esposa de Jacob, en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Cuando nace Benjamín en hebreo, pasa ese fenómeno. La madre, Rachel, fallece. Vuelve al versículo, por favor, dice 17. Que se le salió el alma del cuerpo. Sí, 18. Y aconteció, estoy leyendo 35, 18 de Génesis. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Entonces, ¿cuándo bíblicamente se declara la muerte? Cuando el alma sale, el espíritu sale. El alma sale y en Santiago dice el espíritu. Vea, las dos cosas. Las dos cosas. El espíritu y el alma desalojan el cuerpo. Pero no es solamente ese caso. Primera de Reyes, capítulo 17, Arturo, versículos 21 al 23, el profeta Eliahu Hanabí, dice, realiza un milagro del Eterno a través de Elías, la resurrección de un niño. Vuelve a la vida el niño. Pero mira lo que pasó.
Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Ah, ¿por qué vive? Porque el alma que había salido regresó al cuerpo. Mire, Arturo, hay que ser claro. Hay muchas sectas satánicas que practican en la metafísica lo que es el desdoblamiento astral. Eso es diabólico, Arturo, porque mucha gente salió del cuerpo y nunca más pudieron volver. Ahora, quiero dejar una cosa, eso de las almas en pena no existen. ¿Ve? Esa es una mitología pagana. Cuando el alma sale del cuerpo, no le quedan más que 2 caminos. O va al infierno o va al cielo. Perfecto. Pero no es que se queda deambular ahí sin saber dónde meterse. Y de eso vamos a topar enseguida cuando hablemos de la reencarnación. Que es un tema bastante interesante. El ser humano, Arturo, como acabamos de ver, muere en el momento en que el corazón deja de bombear sangre, se congelan y cesan los signos vitales, físicamente muere, pero espiritualmente el alma desaloja el cuerpo en el momento en que ya es llamado, ese momento expulsa. En cuanto que Dios dice, hasta aquí, y se acabó. Vámonos. Ahora, Arturo, ¿cómo sale el alma del cuerpo? Volando. Eso es más interesante. Sí. Experimentan la sensación de volar. Mire lo que le pasó a Job en una descripción que Job hace con respecto a este tema. Por favor, Job capítulo 30, versículos 22 y 23. Job 30, 22, 23. Dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Pero mira, él sentía que volaría. Claro. Ahora hay que entender una cosa. Job estaba en un momento de tal angustia que él vio la muerte de cerca. Es más, no solo que la vio, la deseó en algún momento. Dijo, ojalá ya muriera, que se acabe mi tormento. De hecho, muchos habrán oído de esta especie de película por la que pasa la vida delante de uno. Esas diapositivas, ¿no? Efectivamente, pero claro, las memorias empiezan a saltar. Se construyen redes neuronales que en un momento dado se encontraban en desuso o que se da otra utilización. Hay varios puntos en los que coinciden casi todas las personas. Además, los que tienen los que tienen infartos son los que más se inclinan a este estudio y los que más características comunes tienen entre ellos. Primero, el paciente se siente flotar, o él o el cuerpo, es decir, lo mira desde arriba, como si fuera desde una forma alejada. Por eso han puesto ahora las fotografías, lo que quieren que vea desde arriba, que también hay una cosa, si nosotros estamos en esa experiencia tan brutal que me imagino que tiene que ser, ¿nos vamos a fijar en una fotografía que nos ha puesto alguien? ¿O nos centraremos en nuestro cuerpo? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Los médicos. Es una buena pregunta. Recordemos que Job estaba cubierto por una llaga que le cubría desde la cabeza hasta prácticamente hasta los pies. Job capítulo 3, Job maldice el día en que nació y anheló la muerte. A ver. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y nos saltamos al 11, que es lo que dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Cuántos días tiene el mes de febrero? 28 y bisiesto 29. Bueno, ¿y por qué no tiene 30 si todos los meses traen 30? Eso es bueno saber. ¿Y sabías tú de que en el calendario judío también hay ese problema? La Biblia lo atribuye a que Job hizo borrar el día de su nacimiento con esa maldición. Vuélvelo a leer, lo borra, Dios lo borra. Imagínate eso. Dios lo borra ese día del nacimiento de Job, lo borra. Sí, hasta acá volviendo a Job 3, en adelante dice: perezca el día en que yo nací, sea aquel día sombrío,
no claridad, repose sobre él nublado. Y que aquí está en el 6. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Repítelo. El 6. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Job ni y venga en el número de los meses. Ni venga en el número de los meses. Exacto. Impresionante. Es que Job aparentemente nace el 30 de febrero y Dios lo borra. Elimina un día del año a pedido de Job. Imagínate. Qué interesante, detallitos que la Biblia da. David, aquí viene algo a recalcar, porque a veces uno, al menos si le está yendo bien, si tiene dinero, si tiene fama, se olvida de algo que es circunstancial, real y que no puede ser impostergable: la muerte. Es que la muerte es Mire, el ser humano nace con una sentencia de muerte sobre sí. Así es. Desde el momento en que llegamos a este mundo tenemos que saber que partiremos. Pero el ser humano se aferra a la vida. El ser humano lucha por vivir. Y en este programa enseguida vamos a hablar de las pruebas filosóficas, científicas y psicológicas que demuestran que existen más allá. O sea, que no es solamente la Biblia lo que lo describe. Enseguida lo vamos a ver. Algo que es importante, David, para hablar, y que tú la pregunta que me hicieran, si nos vamos a conocer, ese espíritu o esa alma, ¿tiene alguna forma? ¿Se va a parecer a nosotros? ¿Nos vamos a conocer en el cielo? Cuando vayamos allá vamos a poder decir: velo al apóstol Pedro, velo al apóstol Pablo. Nos vamos a reconocer, pero yo quiero que tú sepas algo que enseguida vamos a también a intensificar en esta verdad. ¿Y por qué Historia del Futuro en este mensaje nos llama y nos apela a la conciencia de que pronto nos vamos de este lugar? La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3, David, nos dice lo siguiente. Génesis 6:3, así dice el Señor tu Dios. Escucha, es una fecha donde no pocos y casi nadie podrá alcanzar ni pasar. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y por la maldad suya y mía, Dios nos redujo a 70 y en los más fuertes 80 años. Salmos capítulo 90, versículo 10. Leo enseguida. Salmo 90, 10. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuánto tiempo le queda si el Señor le permite llegar a los 70? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y volamos. Sobre es lo que justamente para que lo tú digas que uno el alma vuela. Y vuela. El alma vuela. ¿Vuelve a leer esa parte final? Y si, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea que el alma vuela. Así es. Job ratifica. Así es. El alma sale volando, expelida por el cuerpo, sale expulsada. El cuerpo no puede retener, la materia muerta no puede retener el alma. Así es. Ni el alma tiene razón de quedarse dentro. Ahora, el alma no tiene forma. No tiene forma, pero las personas tienen un cuerpo espiritual del cual vamos a hablar, por eso se les reconoce. El mismo Mesías dijo: y en aquella misma hora ustedes estarán en una misma mesa junto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo es que se sabe quiénes son ellos si no se los puede reconocer? Claro que se los puede reconocer. Las personas cuando mueren no es que se vuelven irreconocibles, no. Toman otra apariencia, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no se deteriora, que no envejece, pero cuerpo es cuerpo. Así es. Como dice 1 Corintios 15, 57 y 58, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Exacto, pero eso es lo que anhela el creyente. Pero Amén. Vamos, Arturo, a pruebas que demuestran que existe vida en el más allá. Perfecto. Vayamos, ¿qué te parece? Para ver si esto es mito o es verdad. Sí, porque desgraciadamente para muchos que creen que esto es mito, el día en que mueran, si no se arrepienten antes, descubrirán que fue verdad, pero verdad en contra para ellos. David, en el infierno hay incrédulos. Todos son creyentes. Todos los que están en el infierno son creyentes. El problema es que creyeron tarde. Y en el infierno todos van a querer ser evangelistas. Claro, acuérdate que cuando muere Lázaro y el rico, en la parábola de Lázaro y el rico en el infierno le dijo: Padre Abraham, permíteme ir a predicar a mi familia. Él quería salir a predicar. Pero ahí está el problema. Y vamos a ver que el rico era un líder religioso. Ese es un tema interesante. El de Lázaro y el rico no da su nombre, pero era un líder religioso. Se vestía, dice, con púrpura y escarlata. Esa es la vestimenta típica de los fariseos, ¿no? Es un tema interesante. Arturo, psicológicamente el ser humano sabe que hay más allá. ¿Cómo así? Ya, Arturo. El ser humano le teme a lo desconocido y le teme a la muerte.
Yo me río cuando la gente viene y dice, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le pregunto, ¿y cuándo usted se encontró con ella? Es verdad. Yo tendría que decir, yo no le tengo miedo, si es de que yo alguna vez me encontré con ella y tuve afinidad. Sí. Pero el ser humano no puede decir que no le teme a la muerte si nunca se encontró frente a ella. Y los que se han encontrado con la muerte, sí le temen. Así es. Vamos a hablar de esos casos. Enseguida voy a explicar de gente que estuvo al borde de la muerte o gente que padeció una enfermedad llamada catalepsia, de la cual hablaré con tiempito y explicación. Wow. Arturo, si es de que el ser humano psicológicamente, intuitivamente no le temiera a la muerte, los suicidios se disparan. Es verdad. Se disparan. Porque ¿qué sentido tiene aguantar un dolor de muelas si pegándome un tiro se me acabó? ¿O para qué voy a tener que inyectarme morfina con un cáncer pudiendo meterme un tiro y evitarme el sufrimiento? Y evitar el dolor de mis... ¿Qué se llama? De mis familiares cercanos. Claro. Arturo, las sectas, tú decías algo de las sectas antes del programa en esto. Sí, por supuesto. Predicaríamos, acepta a Cristo, aceptaste a Cristo, saca un revólver, pum, para que no peques más y se acabó. Claro. Mira, los O suicidios... suicidémonos masivamente porque después ya no hay nada más que temer. Claro, mire, si el ser humano, lo repito una vez más, no le temiera la muerte, el suicidio se incrementa de una manera vertiginosa. David, vale la pena topar y discúlpame, yo sé que tú tenías pero aquí vale la pena porque hay personas también que ahora mismo de pronto están viendo y quieren suicidarse. Ahora mismo, ¿qué pasa cuando uno se suicida? Se va al infierno, porque viola un mandamiento de la Biblia, amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo, pero si yo me mato, me privo de la vida a mí mismo, estoy atentando contra mí mismo, no demuestro amor propio y eso es condenable. Wow. La persona que se suicida no va al cielo, porque la Biblia dice ningún homicida entrará al reino de Dios. Homicida no es el que mata a otro hombre, sino el que puede matarse a sí mismo, que también es hombre. Wow. Y de eso vamos a estar hablando también, el infierno. ¿Qué es un No se homicidio, preocupe. Arturo? ¿Cómo describes homicidio? Homicidio es cuando alguien atenta no deliberadamente o no con maldad, con premeditación, alevosía y ventaja. Ya, o sea, estás entrando en tu término legal. O sea, tú me estás haciendo lo que homicidio y asesinato. Asesinato es el planificado, homicidio puede ser culposo. Pero no, vamos al punto. Etimológicamente, homicidio significa matar hombre, matar humano. Así es. Pero no dice si a otro o a mí mismo. Así es. Por eso el que se suicida se va al infierno porque mata a un humano, que es el mismo. Y ningún asesino puede entrar al reino de Dios por haberse matado a sí mismo. Por eso en este mensaje, tú que piensas y te estás consolando con matarte, no lo hagas, por favor. No lo hagas. Si no seguirás tú el camino de aquellos que ahora gritan, un segundo, Señor, dame para arrepentirme en la tierra. No lo hagas. Porque la eternidad la pasarás en terrible sufrimiento por haber confiado en ti mismo y no en el Señor Jesucristo. Es que ese es el punto. La gente cree que hay una frase en Bolivia, yo no sé si la conocen ustedes acá. Si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero eso es una ridiculez, porque por escapar de este sufrimiento temporal que te puede durar una semana o 2 semanas, te vas a meter en un sufrimiento eterno del cual nunca vas a cesar. Así es. Por eso el suicidio lleva a millones de personas al infierno, no a la presencia de Dios. Ahora, ¿quién es el que los empuja al suicidio? Así como hay un Dios que te empuja a la vida, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Claro, hay un otro que la Biblia lo llama homicida. La Biblia lo llama al diablo homicida. Juan 8:44. ¿Puedes leerlo? Mira, vamos a ver quién viene a dar vida y quién viene a matar, pues. Bien hecho. ¿Quién es el que te induce al suicidio? ¿Quién es el que te dice, nadie te ama, tu matrimonio ha fracasado, tú no mereces vivir, nadie te va a perdonar, Dios no te ama, nadie te va a amar, quítate la vida? ¿Quién es el que te dice eso? El diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claro, es mentiroso porque te dice Dios no te va a amar, Dios no te va a perdonar, eso es una mentira. Si tú estás al borde del suicidio, arrepiéntete. Dios te ama, Dios quiere darte vida, quiere arreglar tus problemas. Amén. Dios puede solucionar toda la adversidad que tú tienes en contra de este momento Amén, y volcarla para tu bendición. No huyas del sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida. Pídele a Dios que te ayude en este momento de dolor, pero no te suicides, pues, Amén. querida. Amén, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Llámanos, escríbenos y nosotros oramos contigo, te hacemos ver bíblicamente que sí hay esperanza y sí hay vida en Jesús. Y ojo, que la vida eterna no comienza cuando tú te mueres y te vas al cielo. La vida eterna y la vida de abundancia comienza cuando tú te arrepientes y dejas que la vida misma de Dios entre tu corazón. Pues. Amén que sí. Eso es interesante. Amén que sí. Y tú decías que por la muerte, si no existiera la muerte, los suicidios se dispararían. ¿Qué más? No solo Dentro los de lo suicidios, psicológico. los genocidios. Sería una masacre total esto.
Todo el mundo encontraría en la muerte el remedio más fácil y la solución eterna y definitiva a los problemas. Pero como el ser humano intuitivamente dice, ¿y si me suicido y dónde me voy? Porque ¿qué tal si esto no es todo? Es que el ser humano se pregunta eso. ¿Pero por qué se pregunta? Porque Dios le plantea la respuesta. El ser humano tiene que entender que es eterno, como vimos en Eclesiastés 3:10. Dios puso eternidad en nosotros, es parte de la imagen y la semejanza de Dios con nosotros, ¿verdad? Que somos seres eternos. Ahora, Arturo, otra prueba psicológica para demostrar que existe la vida en el más allá. Otra prueba psicológica. ¿Por qué cuando una persona está sufriendo un accidente de tránsito o prevé la muerte, un peligro inminente, la gente hace todo por salvarse? ¿Por qué lucha por seguir viviendo si es de que no hay nada más allá? ¿Para qué vivir? O sea, ¿qué sentido tiene? Uno dirá, bueno, es que yo tengo mis hijos, tengo mi mujer. No, pero ese momento los psicólogos han demostrado algo clínicamente, Arturo. Cuando una persona está en peligro de muerte, no piensa ni en su hijo ni en su esposo, sino en sí. Su propia sobrevivencia es lo que vela. Por intuición es el instinto de supervivencia del ser humano el que lo hace luchar por seguir viviendo. Entonces, eso es una prueba que el ser humano sabe que hay algo más allá, a lo cual él le teme. Le teme. Es verdad eso. La muerte, Arturo, es algo para respetar cuando tú no estás en paz con Dios. Porque enseguida vamos a ver que para quien está en paz con Dios, la muerte es un premio, no un castigo. Y hay personas que también juegan a la ruleta rusa con su vida, diciendo, yo hasta el último segundo, ahí me arrepiento. Hay personas que dicen así, ¿no? Yo voy a vivir como me da la gana. Y junto antes de morir digo, Jesús, perdóname. Y me voy al cielo. Exacto, es que llegaste donde quería que llegues. Amén. Te me adelantaste. Lucas 12, versos 16 al 21. Le pasó eso a un muchacho, a un joven. Mire lo que el Señor le dice. Mire, es que el ser humano tiene que entender, muy en el fondo, él no está preparado para la muerte ni para sus consecuencias. Porque la muerte tiene consecuencias, no solo que es muerte, tiene consecuencias. Es verdad. Efecto. Vea Lucas 12, 16 al 21. También le referí una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Qué tremendo! Aquí la palabra de Dios es contundente. ¿De qué le sirve al hombre ser rico en la tierra y ser un miserable ante Dios? Y le dice, necio, tonto, le dice, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Es que ese es el problema del ser humano, que nunca sabe cuándo morirá. Por más previsible que sea su muerte, una persona está desahuciada en una cama en un hospital, pero nadie puede decir morirá el 28 de febrero a las 4 de la tarde con 5 minutos. La muerte llega en el momento inesperado. Dichosos aquellos quienes tienen tiempo de arrepentirse y tener una muerte lenta, porque a los que les agarra la muerte intempestivamente no les da tiempo ni a pedir perdón a Dios. Y yo quiero corroborar eso que tú acabas de decir, basado en la Biblia. Escúcheme bien, si tú joven o tú adulto, eres de los que dice yo voy a vivir como me da la gana, y en el último segundo, si yo voy en un carro y veo que se viene el tráiler, voy a decir, Señor, perdóname, te tengo una sorpresa, y no te equivoques, pajarito. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y escúcheme bien esto. Personas que un segundo antes de morir pudieron decir algo, los que no eran cristianos, ¿saben lo que dijeron? Malas palabras. Viendo que viene el tráiler, no dijeron, Señor, perdóname. Insultaron. Eso había en su corazón. No pudieron arrepentirse, como bien dijo David, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú piensas que vienes el tráiler y en vez de decir, ay, Señor, perdóname, lo que vas a decir, oye, lo que tienes en tu corazón. Así que no juegues con la ruleta rusa. Ahora es la oportunidad. Hoy arrepiéntete. Hoy entrégate a Jesús, David. Y ahí se aplica un mandamiento, ¿no? Ningún malediciente entrará al reino de Dios. Ay, ay, ay. Al morir, en vez de pedir perdón a Dios, está insultando al otro conductor. Así es. Se muere, se va al infierno porque nunca pidió perdón a Dios. Y eso es lo que tenía en su corazón. Y eso Murió es lo que va a decir. con odio contra su prójimo. Así es. Es que esa es una de las cosas impresionantes, Arturo. Le decía yo en el anterior programa, y me ratifico, la muerte es algo intempestivo. Puede llegar aún a nosotros ahorita grabando este programa. Así es. El problema es que el ser humano no vive pensando en la muerte.
Ese es el problema, que no piensa en lo eterno. Como tú decías en el anterior programa, se le enseña a la gente, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. ¿Listo? ¿Y por qué no dicen existimos eternamente? Ah, ese es el problema. Mira, lo repito, en los pueblos antiguos, en los pueblos paganos, Arturo, la muerte era considerada casi una divinidad, por no decir una divinidad. Los indios tenían lo que se llamaban los huacos. ¿Qué eran eso? Auténticos palacios donde ellos se enterraban, y no solo ellos, sino con sus familias. Ellos viajaban al más allá, no solo ellos, llevaban a su mujer, a sus hijos, y no es que les inducían al suicidio metiéndose un tiro en la cabeza, no, les decían, cuando yo muera, ustedes se entierran conmigo, y se enterraban vivos. Eso a mí me tocó verlo en Perú, pero vayamos un poco más lejos. Las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, ¿qué son esas pirámides? Usted me dirá, bodegas de joyas y de tesoros. Tumbas, Arturo, tumbas, donde ellos se preparaban para la muerte. Tú estuviste allá. Claro, y no solamente esas tres que es la que todo el mundo estuviste conoce. Allá de visita. De visita. No estuviste no de momia. O sea, sí estoy envejeciéndome, pero tampoco para ser momia, ¿no? Y ahí alrededor también hay otras tumbas que son de gente que tenían harto prestigio frente al faraón. Y justamente como tú dices, David, eran palacios para el más allá. Es que ellos honraban la muerte, ellos sabían que hay algo más allá. Mira, y es de que no son creencias paganas, son creencias naturales del ser humano. El ser humano, desde el momento en que Adán existió y pecó, sabe que existe el más allá y sabe que existe la muerte. Así es. Es más, Dios le habla de la resurrección, pues al polvo eres y al polvo volverás, y de ahí lo va a retomar de nuevo para la resurrección. Ahora, mira, Arturo, podemos tomar otro ejemplo claro para demostrar que la vida en el más allá existe. Ya hemos visto psicológicamente el temor a la muerte y a lo desconocido, es una prueba psicológica, el instinto de la supervivencia. Veamos ahora la filosofía. ¿Qué dice la filosofía acerca de la muerte? Mire, los grandes filósofos de la historia no separaron lo religioso de lo filosófico, porque yo quiero hacerte una aclaración. La filosofía, que significa en griego filósofos, que significa amigo o hijo de la sabiduría, se desprende de la teología. Escucha, esos pueblos eran eminentemente religiosos. La filosofía se desprendió de la teología con el paso del tiempo, pero no perdió su esencia. La filosofía busca entender los misterios, pero ¿qué explica la teología? Sino en las profundidades de la verdad. Ahora, vamos a un punto, Arturo. El ser humano, filosóficamente, es un ser reflexivo. Es un ser inferior en fuerza a los ángeles, pero superior en intelecto a los animales. El hombre está en medio, entre animales y ángeles. Así es. El ser humano está en medio. ¿Tienes un versículo para...? Sí, me encanta el libro de los Salmos, capítulo 8. El Salmo 8 es contundente. Que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es que el rey de la creación es Dios, pero el gerente es el ser humano. Amén que sí. El gerente de la creación es el ser humano. Nos hizo menores que los ángeles, pero solamente en tamaño y en fuerza, pero no en conocimiento. Es más, los ángeles ya quisieran tener lo que nosotros tenemos. Así es. Somos imagen y semejanza de Dios, ellos no. En eso los ángeles son inferiores a los humanos, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ellos no. Segundo lugar, cuando un humano se arrepiente de su pecado y entrega su vida a Dios, recibe la presencia del Espíritu de Dios. Eso los ángeles no tienen. No tienen. En eso ellos son inferiores a nosotros. Y los ángeles tampoco pueden proclamar aquí en la tierra que Jesucristo es el Señor, y ese trabajo nos lo dejaron a nosotros, de acuerdo a 2 de Corintios 5:20, que somos embajadores y representantes de Cristo en la tierra para reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Aunque debo serte franco y sincero en algo, Arturo, en el tiempo del Apocalipsis, y eso lo vamos a ver en los siguientes programas, Claro. Se matarán a todos los predicadores en la época del anticristo, los 144.000 morirán asesinados, los 2 testigos también, y dice que un ángel se parará con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar anunciando el evangelio. Y es que ahí ya no estará la iglesia. Es que ya no hay iglesia, y matan a los predicadores, y quienes tendrán que predicar serán los ángeles. Ay, sí. Pero bueno, y eso no vamos a creer en la mentira de los mormones, ¿no? Que el ángel Moroni vino y les contó tremenda fábula. Bueno, eso prefiero leer Caperucita Roja que el libro mormón. Bien hecho. Quiero entrar a este punto, Arturo, que me parece clave.
El ser humano es reflexivo, es un ser intelectual, al ser imagen y semejanza de Dios. El ser humano es el único ser en el universo, fuera de Dios, que piensa, habla, escribe, estudia, reflexiona en el pasado, planifica el futuro y tiene problemas con la suegra. Sabe discernir. Sabe discernir. Es el único ser con esa capacidad. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Arturo, hay un punto que me parece clave sobre esto de lo que es la filosofía con respecto a la vida después de la muerte. Arturo, veamos cómo es la vida para una persona. Una persona de 70 años compone una generación. ¿Puedes revisar el texto, por favor, de Salmos? Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia porque pronto pasan y volamos. 70 años. Arturo, 70 años. Filosóficamente le voy a demostrar que existe un más allá. Escuche por qué. En 70 años, una persona respira 2.207.530.000 segundos de vida. Le repito la cifra, 2.207.530.000 segundos de vida. Eso es lo que tiene. Vive 27.000 días. En 70 años vive 27.000 días. Atienda que respira 84.000 veces por día. 84.000 segundos tienen 24 horas, ¿no es cierto? Ya, ok. 24 horas tiene 84.000 segundos. Ya, ese es el cálculo correcto. Arturo, si una persona llegara a vivir 80 años, habrá vivido 31.000 días. Ahora tome en cuenta. De esos 80 años de vida, el ser humano estudia 20 años, trabaja 35 años como promedio y 15 años los malgasta. 15 años mal gastados. Malgasta, Arturo. La vida no le alcanza. No le alcanza, sube 20 más 35 más 15. No le alcanza. Un ejemplo le voy a dar. La vida no le alcanza al ser humano por otra razón. Tiene una biblioteca con 10.000 libros. No los puede leer en toda su vida. Una persona no puede leerse 10.000 libros en toda su vida. No puede, Arturo. Salvo que sean hojitas sueltitas. Libro le estoy hablando. No puede, la vida no le alcanza, el tiempo no le da. La vida no le alcanza. Y esto es interesante porque 200 quintillones de moléculas que tiene el cuerpo humano exigen seguir viviendo. La vida es muy corta para el ser humano, Arturo, es demasiado corta. 200 quintillones de moléculas en el cuerpo humano y en el ser humano exigen seguir viviendo. La vida no le alcanza. 70 años puede ser un número largo, pero es tan corto. La Biblia dice que para Dios un día 1.000 años un día. Pero para el ser humano, Arturo, dice la Biblia que somos como la hojarasca que se nos empuja el viento. Y eso, ¿sabes lo que acabas de decir ahorita, David? A muchos les está llegando. Nada más para... Los días del hombre, ¿te acuerdas? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Segunda de Pedro 3, 8. Acuérdate de esto también, David. La vida es tan corta y ¿cuántos años nosotros nos las pasamos quejándonos, odiando, despreciando, malgastando el tiempo? Y cuando estamos llegando a la senectud de nuestra vida, nos arrepentimos y decimos lo que dijo Jacob. ¿Se acuerda usted lo que le dijo Jacob a Faraón? Mire cuántos años vivió Jacob y mire lo que se atrevió a decirle Jacob a Faraón. Esto es impresionante y a mí de verdad me llena y me hace sentir y decir, Señor, ¿cómo he desperdiciado mi vida? Génesis 47, 9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida.
y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Malgastó la vida, David. Y todavía, mira cuántos años vivió y todavía dice, fueron pocos. Pocos y malos. Es que ese es el problema, por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, ¿por qué no viví bien? Eclesiastés 12:1. Es que, Arturo, hay que ser claro, la vida de 70 años para el ser humano es poco. Hay gente que ya está cansada de vivir a los 30, a los 40, Arturo, ya no quieren vivir. Hay gente que sufre desilusiones sentimentales o que problemas conyugales, qué sé yo. Viste, ya no quieren seguir viviendo. Pero Arturo, no obstante, el ser humano es eterno, la vida no acaba en la tumba. Mire, Pascal dijo una frase muy cierta, este filósofo Pascal, escuche lo que dijo. Concéntrate en tus pensamientos y verás que no vives. Por estar preocupado del pasado o por el futuro, no vives el presente, sino que siempre esperas vivir. El ser humano nunca está aquí. Es verdad. Arturo, la vida pasa muy rápido. Por eso, David, mira qué enseñanzas tan grandes estamos obteniendo. Jóvenes, cuando uno, lo que acabó de decir David, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántas mujeres, usted, ama de casa, hermana mía, estás llorando ahora porque desperdiciaste tu vida al lado de un hombre que no vale la pena? ¿Y no supiste escuchar la voz de tu Dios que te habló a través de tus padres diciéndote, mi hijita, ese hombre no te conviene? U hombre, ¿cómo desperdiciaste tu vida al lado de una mujer que tampoco vale la pena? Seguiste solamente el placer de tus ojos, pero nunca viste el contenido de su alma. Y ahora has sufrido y has desperdiciado tu vida. Por eso es que Dios quiere que nuestra heredad aquí en la tierra, la vida que nos da, sea gozosa, sea de contentamiento. Por eso es que tenemos que obedecerle a Él, David. Pero Arturo, hay gente que no solamente ha tenido malgastamiento de días por un matrimonio, gente que se ha pasado trabajando la vida entera y nunca vivió con sus hijos, nunca vivió lo que es la vida, nunca sintió el amor, nunca sintió la alegría, nunca sintió paz. Pasaron los 70 años y nunca tuvo un encuentro con Dios. En 70 años de vida en la tierra, nunca se encontró con Dios. Y ahora viene a decir uno. Y el Salmo, Arturo. Sí. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Así es. David hablando de la gloria de poder estar en la casa de Dios. Y qué triste, David, que tú ahora que estás viendo este mensaje, 70 años, y si tienes 50, te quedan 20. Si tienes 75, estás en sobretiempo. Prepárate porque la muerte pronto golpea la puerta. Y puede ser antes de los 70. O ahora mismo, esta noche. ¿Y Dios te está permitiendo ver este programa porque tal vez sea la última oportunidad que tú tengas. ¿Y sabías tú de que Dios a los malos hijos les acorta los días? Oh, sí. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, pero si no los honras, yo te quito la vida antes de tiempo. Y te la quito, ¡pum!, te corto. Efesios 6, 1 al 3. Mire, es que el problema no es que la muerte llegue, porque llegará, salvo que ocurra el arrebatamiento para aquellos que lo esperan al Señor con santidad, en santidad. Amén. Pero Arturo, el problema es qué pasa si la muerte llega y tú no te preparaste para darle encuentro. ¿Qué pasa si la muerte llega intempestivamente hoy, mientras estás durmiendo, y mañana ya no despiertas? O mejor dicho, ya no despiertas en tu cama, sino no 3 metros bajo tierra, sino 6.000 kilómetros de profundidad ahí abajo, a 11.000 grados centígrados, que es de lo que hablaremos también en el siguiente programa. ¿Cómo la geología demuestra que el infierno existe? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Arturo, quiero entrar a este tema, tenemos pocos minutos ya, pero este tema es fascinante. Arturo, el ser humano, por esto, filosóficamente le demuestro, el ateo no existe. Porque todo ateo necesita creer en algo o en alguien para seguir viviendo. Porque el ateo, más desesperado que el creyente, quiere seguir aquí en la tierra. Porque dice, se me acaba, no hay Dios, no hay diablo, no hay cielo, no hay infierno, esto es lo único, y ya me voy a morir ahorita. No puede ser. El ateo puro no existe, el ateo verdadero no existe. La Biblia lo
Necio al ateo. Salmo 14, verso 1. El necio declara en su corazón que Dios no existe. Y esa es la cuestión. No es que no cree, niega la existencia de Dios. ¡Claro! Mira, una vez cuando yo me convertí, hermano, lo que me dijo mi prima, el ciego no puede ver la luz del sol, sin embargo siente su calor. El ateo no ve a Dios, pero sin embargo recibe los beneficios, respira porque Dios le da vida. Amén. Pero otro problema es este, Arturo. El ateo, cuando está sano, yo soy Dios, yo soy inteligente, soy fuerte, a mí Dios no me ha dado nada, yo me lo he ganado con mi propio esfuerzo y mi propio trabajo, yo no le debo nada a nadie, no hay Dios. Altivo. Sí, altivo, soberbio y prepotente. Pero cuando el ateo se enferma, ¿quién es su Dios? El médico, la cirugía, las pastillas y los tratamientos. ¿Por qué si no hay vida después de la muerte, por qué el ateo quiere seguir viviendo? ¿Por qué el ateo, que es rico, gasta toda su fortuna en comprar medicamentos, hacerse la mejor cirugía? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muy en el fondo el ateo sabe que tendrá que encontrarse con Dios. Eso iba a decir yo también. Muy adentro, aunque lo niegue externamente, pero muy adentro sabe que comienza uno a sentir que el corazón se derrite de miedo, porque ahora tendrá que dar ese paso. Lo que es diferente para el cristiano. Para el cristiano la muerte no es el fin, sino la puerta a la eternidad con Cristo. Para los que negaron a Jesús, la muerte es asimismo la carretera amplia que los lleva de cabeza al infierno. Arturo, yo estoy consciente de que el ser más mentiroso que pisó el universo es Satanás. Pero el diablo dijo una verdad. Bueno, muchas veces dijo verdades, pero para su conveniencia, ¿no? Así es. Al mismo Mesías lo tentó con la Biblia, ¿no? Así Le es. dijo, escrito está, claro que escrito estaba, pero no como él entendía. Escucha lo que pasa con Job cuando está siendo probado. Mira lo que el diablo declara en Job capítulo 2, versículos 4 al 6, Arturito. ¿Ya? Job capítulo 2, 4 al 6. El diablo hace una declaración que un ateo tendría que escuchar. Oiga, si usted es ateo y no cree en el infierno, ¿usted qué cree que el infierno es un mito? Y se dedica por medios de comunicación a tratar de desviar de la fe a los que aman a Dios. Escuche lo que el diablo le dice a usted. Job 2, 4 al 6 dice: respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué tremendo. El diablo declara una verdad universal. El ser humano hace todo por su vida. Hace todo por seguir viviendo. El diablo conoce el pensamiento humano, pero el humano no conoce cómo piensa el diablo. Eso es. Y por eso es que a veces caen en la mentira y se ha olvidado que para nosotros, los cristianos, la muerte es ganancia porque nos vamos con Cristo. Arturo, yo quiero entrar, si el tiempo me alcanza en este programa todavía, tenemos tiempo todavía. En estos 5 minutos que nos quedan de programa vamos a demostrar por qué existen los ateos. ¿Ya? 5 razones bíblicas, pero 5 minutos, corramos, compadre. Vamos. Atiendan, por favor. Les conviene que no haya Dios, primera razón. Les conviene, mira, al ateo le conviene que no exista un Dios y juez para que no lo juzgue debido a sus acciones y su forma de vida. A los ateos, los falsos religiosos que se roban la plata de la gente también y predican falsas doctrinas. Claro, les conviene que no haya Dios. Conviene que no haya Dios. Porque la Biblia declara que después de la muerte viene juicio. Hebreos 9:27 Y eso es para está establecido. Arturo, para los que creen también en reencarnación. Eso para los que creen la mentira de la reencarnación, Así es. que creen que en este cuerpo serán una persona, luego una vaca, tal vez una suegra. Hebreos 9:27. ¿Usted sabe por qué en la India no comen carne de vaca? No. ¿Cómo que no? Bueno, ¿No aparte sabe? que es un dios en la vaca. Ellos piensan que es Brahma. una persona en proceso de reencarnación. Imagínate si es una suegra la que está ahí dentro. La hacen bife, ¿viste? La hacen parrillada la suegra. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Juicio. Mire, viva una sola vez y después de la muerte, juicio. Solo se puede juzgar a una persona que sigue viva. Es decir, que hay más allá. Por supuesto que sí. Claro que hay más allá. Por supuesto que Y sí. si usted no cree en la vida después de la muerte, la creerá cuando salga del cuerpo. Y ahí, Vamos a demostrar en el siguiente programa gente que salió de su cuerpo y volvió en estado de coma. Gente que sufrió catalepsia, que los dieron por muertos 3 o 4 días y de pronto volvieron. Y dijeron, Dios mío, yo vi el cielo, vi el infierno. Escuché esto.
5.000 personas en Alemania encuestadas, las 5.000 afirman haber escuchado o visto algo, túneles oscuros o túneles de luz, haber escuchado canto de ángeles o gritos estridentes que no se pueden repetir, no se pueden comparar. Los otros 4 porque se nos acaba Listo, el tiempo. se nos acaba. Mensaje. Solo todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Al ateo le conviene que Dios no exista para que no haya quien lo juzgue. Segundo, prueba para demostrar que por qué una persona es atea. El sufrimiento en el mundo lo empuja a rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Si Dios existe, permite tanta maldad. ¿Por qué Dios no hace nada? Si Dios existe, ¿por qué es tan injusto? ¿Por qué no hace nada con los pobres? Sin embargo, son ellos los que menos ayudan. Eso te iba a decir. Son los que más se quejan y menos ayudan. Se quejan, pero no son incapaces de compartir su pan con el hambriento. Se ha demostrado que las personas religiosas son las más caritativas. Organizan organizaciones benéficas, ayudan a los pobres, crean hospitales, centros de rehabilitación. Pero los ateos son los que más protestan contra Dios y los que menos plata meten en favor de los demás. Así es. O sea que estos tipos viven resentidos contra Dios, o sea, son ateos por resentimiento, porque odian a Dios, pero estos humanos, escuche, se creen más buenos que Dios. Ese es su defecto. Ellos dicen, Dios es injusto, yo soy bueno. Yo, si fuera Dios, haría esto por los demás. Y no, sin embargo, no hacen nada. Y todo lo que alcancen a hacer tampoco les será suficiente para salvarse, porque por odiar a Dios se condenan. Tercera razón por la cual una persona es atea, escucha, porque creen que Dios no los ama, no los escucha ni los protegió, vivieron desgracias en su vida y culpan a Dios como el causante de ellas. O por último, ellos provocaron enredos en su propia vida y luego se estrellaron contra Dios, porque la Biblia dice que el torpe e insensato comete errores y luego culpa a Dios. Así es. Dice, el tonto comete errores y luego se enoja contra Dios. Mire, es terrible. Mire, para estas personas que son ateas porque el sufrimiento golpeó sus vidas, no han entendido que el sufrimiento, el dolor, es consecuencia del pecado y que todos en esta vida sufren, les guste o no. El sufrimiento es parte de la vida. Precisamente por eso creemos en Dios, porque Dios en el más allá tiene un lugar de descanso donde no habrá llanto, dolor ni clamor. Aleluya. Pero esto para ellos les parece una estupidez. Dicen, yo no creo en eso, creer en Dios es de débiles. Se trata de vivir aquí, pero esto no entendieron que hay un más allá. Para aquellos que aman a Dios. 21:4. Claro, aquí hay un problema con estas personas que odian a Dios por el sufrimiento que les tocó vivir. Dicen, mi padre me violó, mi padre me hizo eso, y Dios, ¿dónde estuvo para ayudarme? Dios estuvo para evitar que estuvieras peor y para ofrecerte hoy la posibilidad de ser sanado y restaurado no solo en esta vida, sino en la eterna. Ese es el problema de esta gente, que se cree también más buena que Dios, que culpa a Dios por sus propias desgracias, por las injusticias que sufrió en la vida o por las cosas que él mismo provocó. La cuarta razón por qué una persona se vuelve atea, su necio corazón divaga. Su mente es difusa y razona filosóficamente y llega a la conclusión de que Dios no existe. Lee tanta basura, se informa de tanta basura que dice Dios no existe. Y la Biblia nos dice en Filipenses 2:8, vas a leer Romanos, ya entiendo que estás buscando Romano 1. Léelo. Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Volverlo a decir. Profesando ser sabios se hicieron necios, torpes. Se creyeron tan inteligentes, pero terminaron rechazando a Dios. Su conocimiento intelectual fue por encima de su fe. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9, Colosenses 2, 8, 9, dice lo siguiente, estamos sobre el tiempo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. Engaño por medio de filosofías que los lleva a dudar de la existencia de Dios. Y última razón, de la cual vamos a hablar en algún programa determinado, falsas religiones, falsas creencias. Su concepto moral y ético es tan ambivalente. Bueno, si fijarme en la mujer de mi prójimo me hace feliz, ¿qué tiene de malo? Pues hermano, sí, hay que hacer el amor, no la guerra. Viva la nueva era. Viva la nueva era. Conceptos religiosos equivocados que llevan a la gente a la perdición y al mismo ateísmo. Porque ateo no es aquel que no cree en Dios, ateo es aquel que creyendo no lo obedece. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? Así es. Ahora mira, su concepto moral y religioso es tan ambivalente que se crearon dioses a su imagen y semejanza, hicieron religión a su gusto y tienen predicadores de todo gusto y color que les dicen las mentiras que ellos quieren escuchar, que les endulzan los oídos. Pero la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le aman, no de los que le aborrecen.
El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Pero la gente prefiere vivir dándole la espalda a Dios y en el momento de la muerte el ateo es el que más busca a Dios. Hebreos 11:6. ¿Sabías tú que el ateo antes de morir es el que más busca a Dios? Oh, por supuesto. Es el que está más desesperado. El ateo busca a Dios por todo lado. Y muy tarde. Muchas veces muy tarde. Según la ciencia progrese, podemos ir llevando más allá esos límites y comprender qué es la muerte. Creo que el progreso de la ciencia dará respuesta a la pregunta de qué sucede cuando morimos, y eso es lo que hemos empezado a hacer con este estudio a nivel mundial. Realmente lo más sorprendente es que la gran mayoría de las experiencias, estas experiencias cercanas a la muerte, son de carácter universal. Es decir, que es tal la constancia de datos que refieren y la exactitud con que te narran, que uno ya directamente tiene que despejar la incógnita de ¿nos estará diciendo algo de su imaginación? Da la sensación de que lo hemos visto en todas las culturas, a lo largo de todas las épocas, todas las edades, todas las ideologías, y la constancia es absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa eso realmente que no nos queda más remedio que sospechar que la mente, efectivamente, y el cuerpo son dos cosas que pudieran disociarse, pudieran existir, aunque fuera por un periodo de tiempo corto, separadamente. Pero fíjate, hay uno de los casos que ha estudiado Samparnia que echaría por tierra esa hipótesis, porque él estudia un paciente que vuelve, que resucita, y dice que ha estado con un familiar difunto. Un familiar que, aunque él no lo sabía, había muerto la semana anterior y resultaba ser su hermana. Su hermana que le venía a buscar. Y él identifica y dice, es imposible, si mi hermana está viva. No le habían dicho que la hermana había fallecido una semana antes y ella vuelve para buscarle. Con lo cual, ya no sería a nivel celular, porque él está identificando un familiar que tiene la conciencia de que está vivo en ese estado. Entonces, no sería tampoco una cosa a tener en cuenta, ¿verdad? Porque parece que los familiares que nosotros sabemos que se han ido, y cualquiera que haya estado al lado de un moribundo, empiezan a llamar a personas fallecidas, a su padre, a su madre, a su abuela, incluso amigos de la infancia que parecen volver para buscar a esas personas. Nosotros podemos explicar desde un punto de vista científico hasta el momento prácticamente del túnel. De hecho, ya Kluver en los años 30 certificó 4 tipos de alucinaciones debido al apagón sensorial que vamos sufriendo, ¿no? En espiral, en red, en tela de araña, y justamente la 4ª es en túnel. Pero más allá del túnel, justamente tenemos algunos compañeros que de hecho están trabajando en el reencuentro con familiares. Todos hemos conocido, yo creo que es una experiencia más. Lo que sucede es que esto de manera social como que se oculta, cierto prurito, cierta vergüenza el comentarlo públicamente, pero que si todos conocemos a aquel familiar que días antes de fallecer, justamente, aparentemente, tuvo unas visitas de su madre, de su padre, que con amplias conversaciones, y todos evidentemente decían, bueno, es parte de la enfermedad, pero también, como bien dice Mariano, forma parte de esa fisiología, de esa experimentación que todos sufrimos. El reencuentro con familiares, y que en algunos casos, como bien dices, dicen, no, todavía no es el momento, vas a aguantar un poquito más, y se retrasa ese fallecimiento semanas o a veces meses. Pero fíjate, en cambio hay un estudio que dice que todas las personas que ven familiares cuando están enfermos, el 80% al final, en un plazo de 2 meses, fallece también. Así es, sí. Así es. Y también debemos echar por tierra el que la sensación necesariamente es placentera. También hay un, afortunadamente, mínimo número de casos que en ese túnel, aparte de esa luminosidad y sensación agradable, pues al parecer lo pasan fatal. Es decir, ven, no voy a decir demonios, pero casi, es decir, figuras antropomorfas, monstruosas, que de alguna manera les hacen llenar de temor. Justamente también son aquellas que pensamos prestarles atención en la asociación porque necesitan atención psicológica. Es que realmente en esa situación de frontera, realmente no podemos decir que ha muerto la persona, puesto que después vuelve. Que está en una situación entre la vida y la muerte, por eso hablamos de experiencias cercanas a la muerte. Que aunque el cerebro nos dé encefalograma plano, no significa que haya algún tipo de movimiento
no celular, sino a un nivel mucho más elemental, a nivel molecular, a nivel atómico, incluso a nivel subatómico, que permita una percepción o algún tipo de información no solamente del cuerpo, sino también del ambiente exterior. Es un factor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la percepción del tiempo en estas experiencias. Hay gente que relata experiencias cercanas a la muerte larguísimas, con conversaciones importantes, con una serie de experiencias concatenadas que ellos perciben como incluso de decenas de minutos hasta de una hora, y sin embargo el lapso en el que ha durado esa parada es muy corto. Estamos hablando a lo mejor de 1 minuto, 2 minutos. ¿Eso tenéis algún tipo de explicación para ello? Claro, es que realmente en la experiencia se pierde el sentido del tiempo. Y es otro de los elementos interesantísimos, de que esa persona cuando está experimentando, esa conciencia, ya no es persona, esa conciencia cuando está experimentando la experiencia realmente está más allá del tiempo, está fuera del tiempo. Amigos televidentes, este ha sido su programa Historia del Futuro. Estamos en www.historiadelfuturo.tv y también www.dileunamigo.org. Pedilo con fuerza. Yo te estoy dando así para que tú le tires que las suegras quieren escucharte. No se olviden, www.dileunamigo.org, y no se pierdan el próximo programa, que va a estar buenísimo, David. Pruebas científicas, geológicas y médicas de la vida después de la muerte. Gente que se murió y volvió a la vida. No se pierda el siguiente programa de Historia del Futuro, acá, en este su canal. Saludos, Puerto Rico, Guatemala, Honduras. Shalom. Que Dios les bendiga. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. אני מאמין באמונה של